Buenas, mi nombre es Nicole Ugarte Jiménez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. El presente trabajo corresponde a la asignatura Principios de Derecho Penal de la carrera Ciencias Criminológicas. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del tema de la autoría y la participación en el ámbito penal. Es importante tener presente el concepto de autoría y participación, ya que ambos términos se relacionan entre sí. Según la teoría del dominio del hecho, el autor es quien decide el sí y el cómo del delito a cometer. Por otro lado, la participación es cuando se coopera o hay una acción involucrada en el delito. Para comprender mejor el tema voy a explicar los tipos de autoría y participación que existen en este ámbito. Autoría directa. Se trata del autor que realiza directa y personalmente el hecho delictivo. Autoría mediata. Es quien tiene dominio del hecho mediante otro instrumento que realiza el hecho de forma inmediata. Este tipo de autoría se presenta en casos de 1. Cuando el instrumento obra sin dolo, es decir, que ocurre por un error. 2. Cuando el instrumento obra coaccionado. Por un lado se dice que se obra la coacción con dolo. Sin embargo, hay otras personas que opinan lo contrario y que afirman que la coacción puede ser muy fuerte y prácticamente obliga al tipo a realizar el hecho delictivo, sin que le deje otro tipo de opción. Cuando el instrumento no tiene capacidad de motivación. En este caso, el hecho se comete mediante una persona imputable, como una persona con enfermedades mentales o algún tipo de discapacidad que no pueda darle la oportunidad de resistir a hacer el hecho. Cuando el instrumento carece de la calificación de autor o bien obra sin el elemento especial de la autoría. Según Golub 2012, es autor mediato del delito de cohecho, es decir, que está coaccionando a otra persona para que realice un hecho delictivo. Cuando el instrumento no obra típicamente, es decir, no comete un hecho delictivo, sin embargo, ocasiona colateralmente daños a un bien jurídico. Cuando el instrumento obra de acuerdo a derecho o justificadamente. Se puede presentar mediante el uso de la ley de manera engañosa para inculpar a una persona injustamente. Se usan las leyes y el juez como instrumento para realizar el acto delictivo. Cuando el instrumento obra de acuerdo a derecho o justificadamente, ya lo mencioné anteriormente. Cuando el instrumento obra desde un aparato de poder. Se presentan casos de sicarios, mafiosos y otros tipos de bandas delictivas donde se reciben órdenes de una autoridad suprema y se encargan los de bajo mando, se encargan de realizar el hecho delictivo. Continuando con los tipos de autoría, sigue la coautoría. Es cuando se presentan varios autores los cuales tienen un plan común y todos cumplen un papel importante en el desarrollo del hecho delictivo. Esto sería en cuanto a la autoría. Con respecto a la participación, ese depende del tipo de autoría y hasta qué punto se mantuvo este en el hecho delictivo. Se puede presentar como el instigador, como el cómplice o como el agente provocador y el agente encubierto. Empezando con el instigador, se lleva a cabo cuando un sujeto persuade de manera indirecta a otro para que en este nazca la idea de cometer un hecho delictivo indirectamente. Sucede mucho en los casos de suicidio, cuando se instiga tanto a una persona que dentro de la mente de la otra persona nace la idea del suicidio, el cual es un delito. Este se presenta en el artículo 46 del Código Penal. El cómplice es quien comete un acto doloso sin tener dominio de la autoría, es decir, ayuda en el delito. Tiene que tener una acción importante dentro del delito para que sea considerado cómplice y no autor, aunque no tiene que tener la autoría completa.
el agente provocador y el agente encubierto. Se utiliza en casos de infiltración policial. El hecho delictivo sucede debido a que debe cumplirse con el engaño para mantener la fachada y poder obtener los resultados que se esperan de este tipo de operaciones encubierto. Finalizando, la autoría y la participación se regulan de acuerdo al tipo de delito que se cometió y el grado en el cual se presentó la autoría y el tipo de autoría. Asimismo, en la participación se toma en cuenta el tipo de delito y el tipo de participación que mantuvo en el hecho delictivo. Un ejemplo es el delito de la estafa. Con respecto a la autoría, este tipo de delito puede tener autoría inmediata de dos tipos. Uno, cuando el instrumento obra sin dolo, y dos, cuando el instrumento obra coaccionando. Según el artículo 216 del Código Penal costarricense, quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la distorsión de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado con prisión de 2 meses a 3 años si el monto de lo defraudado no excediere de 10 veces el salario mínimo, y con prisión de 6 meses a 10 años si el monto de lo defraudado excediere de 10 veces el salario base. Esto según el sistema de información, esto según el sistema costarricense de información jurídica, perdón. Esto sería todo por mi parte, espero que haya sido de mucha ayuda y muchas gracias.